guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos. Juan capítulo 10, y vamos a leer versículos del 1 al 10. Es un texto muy interesante, es un discurso del Señor Jesús, donde dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este último texto es muy conocido. También cuando Jesús dice: yo soy la puerta. Está hablándole a una audiencia donde todos conocen las ovejas, todos han visto rebaños de ovejas, todos conocen pastores de ovejas. Está hablando de algo que toda la gente en lo natural, toda la gente que le está escuchando conoce al dedillo. Así que uno dice: ¿para qué enseñarle a la gente algo que ya la gente sabe? Que las ovejas siguen la voz del pastor, que las ovejas se guardan en un redil, que hay un rebaño, que hay ladrones que se pueden robar las ovejas. Esas son realidades de la vida diaria. Pero en realidad, Jesús tiene un propósito mucho más profundo que recordarles esas cosas a la gente que no necesitaba que se las recordaran. De hecho, cuando Él está enseñando a los discípulos y la gente se vuelve a ver y dice que no entendieron lo que decía, ¿para qué nos está contando esto? Había un propósito espiritual. Y hay una revelación en esto mucho más profunda de la que nos podemos imaginar, pero yo no me quiero meter en esa revelación hoy porque ese no es mi punto. Pero si volvemos a los primeros versículos, y ojalá que volvamos, versículos, dice: de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Note que en el primer versículo empieza a hablar de ovejas, empieza a hablar de un ladrón y un salteador. Voy a tratar de ponerlo rápidamente, nada más por encimita. Obviamente estas ovejas de que Jesús está hablando no son animales, está hablando de seres humanos. El redil es el lugar donde se guardan las ovejas, donde viven. ¿Qué sería el redil en este caso? Pues sería el lugar donde habitan los seres humanos, o sea, el planeta Tierra. Y dice el Señor que a este planeta, a este redil donde habitan las ovejas, se puede entrar de dos maneras. Una, se entra por la puerta. Dos, se entra por cualquier otra parte. ¿Vean lo que dice? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más adelante en el versículo 10,
Jesús habla otra vez del ladrón, ¿recuerdan? No. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este discurso del Señor de Juan 10, del 1 al 10, en realidad lo dice primero, la gente no lo entiende y lo vuelve a decir. Es casi 2 veces, por eso vamos a ver cómo aparecen duplicadas muchos conceptos. Pero ahora quedémonos por un momento. Si las ovejas somos los seres humanos, si el redil donde vivimos las ovejas es este planeta, Jesús dice que hay 2 formas de ingresar a ese redil o ingresar al planeta, o por la puerta o por cualquiera otra parte. Repito, esto es muy profundo como para meternos en esto acá. El que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. El que entra por otra parte, dice el versículo, vea, el versículo 2 dice, más el que entra por la puerta, ¿quién es? El pastor de las ovejas. El versículo 1 que dice, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Menciona primero al ladrón que entra por otra parte, en el versículo 1. Menciona después al pastor que entra por la puerta en el versículo 2. Voy a decirlo rápidamente, no me voy a meter en esto, no me crea tampoco, después trataremos en otro estudio de explicarlo, pero es importante que nos quede. Jesús está hablando de él y de Satanás, eso tiene que quedar claro desde el principio. Está hablando de los seres humanos y está hablando del redil donde habitamos los seres humanos, que es el planeta Tierra. Para que Jesús pudiera salvarnos, para que se pudiera cumplir lo que Él dice en el versículo 10, que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, Jesús no podía venir del cielo ya como un hombre de 30 o 33 años. No podía venir lleno de gloria y de poder, porque vendría del cielo a esta tierra sin entrar por la puerta correcta. Y esa puerta es el nacimiento biológico, es el nacimiento humano. Es la puerta por la que usted y yo ingresamos a este planeta. Para poder ser el buen pastor, para poder dar vida en abundancia, Jesús tenía que nacer. Eso tiene que ver con algo que estuvimos enseñando hace un par de semanas, con el misterio de la encarnación. Era necesario que Jesús viniera al mundo como vinimos usted y yo, del vientre de una mujer, porque esa es la puerta por donde todas las demás ovejas hemos ingresado acá. Si no lo hubiera hecho así, habría entrado por otra parte y no sería el buen pastor, sino que sería ladrón y salteador. Pero ¿por qué menciona en primer lugar Jesús a ese ladrón? Porque antes de que Jesús ingresara al planeta, Satanás había ingresado. Recuerde que el ladrón entró primero que el buen pastor. ¿Y cómo entró Satanás? ¿Quién dio a luz a Satanás? ¿Quién lo parió? Nadie. Él no se encarnó, entró al planeta de otra forma. Como entró al redil de otra manera, es ladrón y es salteador. Como Jesús entró por la puerta biológica, por donde ingresamos todos, entonces Jesús está calificado para ser el buen pastor. Eso es lo primero que hay que entender aquí. De hecho, cuando Jesús habló de esto, que parecía tan sencillo al principio, la gente se volvió a ver, ahí lo dice muy claro, y dice, no le entendieron. Vamos a pasar rápidamente, por favor, hasta el versículo 6. Y dice, esta alegoría, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En una comunidad de pastores, donde todo el mundo cría ovejas, se viste con ropa hecha con lana de oveja, come carne de oveja, en una comunidad de pastores, ¿cómo de antes no iban a entender lo que Jesús estaba diciendo? Que el buen pastor llama a las ovejas y las ovejas le siguen y le siguen porque conocen la voz, y todo el mundo sabía eso. ¿Por qué dice la Biblia que no entendían? Lo que no entendían era la dimensión espiritual, la dimensión de revelación. Lo que Jesús está haciendo es una alegoría, dice muy claro en el versículo 6. Una alegoría es una comparación. Y ellos no pudieron entender qué era lo que Jesús quería decirles. Y vamos a hablar un poquito de esto porque la mayoría de nuestros problemas vienen porque no entendemos lo que Jesús dice. No basta. Yo sé que se predica en todas las iglesias que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si eso fuera así tan fácil como lo predican,
hermano, estaría el mundo transformado. ¿Por qué? Porque millones de cristianos que todos los domingos se reúnen a oír sermones y estudios bíblicos estarían llenos de fe. Hay gente que tiene 20, 40 años de oír sermones, han oído palabra de Dios, tendrían que tener una fe que movería montañas. Tendría que tener una fe que resucitara muertos, que sanara cancerosos, que echara fuera demonios. Pero la inmensa mayoría de las personas que van a las iglesias, seamos honestos, oyen y oyen y oyen y oyen y oyen sermones, oyen estudios bíblicos, pero no hay un cambio apreciable en su nivel de fe. Cuando usted los escucha hablar, tienen las mismas dudas, tienen los mismos temores que cualquier otra persona que nunca ha escuchado ni un versículo bíblico. Entonces yo creo que no basta con oír, sino que hay otro elemento que es el que se nos ha ido quedando a nosotros. Y de eso es lo que quiero hablarles esta mañana, si ustedes me lo permiten. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuál fue el problema que tuvo esta gente a la que Jesús le está dirigiendo este discurso? Según el versículo 6, ¿cuál fue el problema? ¿Oyeron o no oyeron? Sí oyeron, el problema fue que no entendieron. Y lo que usted escucha y no comprende, no le va a servir de nada. Yo podría invitar a un predicador alemán que viniera el otro mes a predicar aquí, o ruso, o chino, tremendo hombre de Dios, alguien usado por Dios allá en su país de una manera extraordinaria, y se los traigo aquí, se los pongo a predicar sin traductor, y ¿sabe qué va a pasar? Que podríamos estar oyendo el mejor sermón de nuestras vidas y no nos beneficiaría absolutamente nada porque no entenderíamos. Entonces no es solo oír, y créame, no estoy menospreciando el poder de la palabra de Dios. Si cada vez que subimos acá y cada vez que nos reunimos confesamos lo que creemos, y creemos que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, que yo soy todo lo que ella dice que soy, que tengo todo lo que ella dice que tengo, que puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Creemos firmemente lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. No hay nada tan poderoso como la palabra de Dios. Entiéndame, no hay nada tan poderoso. Si lees los evangelios, dice que con la palabra Jesús echó fuera demonios y sanó a los enfermos. El centurión le dice a Jesús: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, di la palabra y mi criado sanará. Con la palabra Jesús reprendió los vientos y calmó la tempestad. Con la palabra le dijo: Lázaro, ven fuera, y el muerto se levantó. No hay nada tan poderoso como la palabra de Dios para crear fe, para transformar realidades. Entonces, ¿por qué si se predican tantos miles y miles y miles de sermones todos los domingos, por qué no ocurren cosas gloriosas? Una de dos: por lo que se está predicando no es la palabra de Dios, sino la interpretación de los pastores y los predicadores. O porque la gente sí está escuchando palabra de Dios, pero no está entendiendo ni jota de lo que le están predicando. Esas son las dos alternativas que hay. No hay más. La palabra de Dios no puede fallar. Podemos fallar los que la predicamos, o pueden fallar los que la escuchan por no entender. Pero la palabra de Dios no puede fallar. ¿O sí? Bueno, mi fe, por lo menos mi fe me dice que no, que si es de Dios no va a fallar. Entonces, ¿dónde nos vamos a enfocar esta mañana? Porque hay varias formas de acercarnos a esto. Tenemos un problema entonces con esta gente que estaba escuchando a Jesús, pero tenemos un problema también hoy en el siglo XXI con nuestras iglesias, porque tenemos gente linda, gente sincera, gente que ama al Señor, gente generosa, gente servicial, pero que la mayoría de veces no entiende. Oyen, pero no entienden. Y ellos suponen que con escuchar algo mágico va a ocurrir, que con escuchar como que se les va a ir llenando un depósito aquí de un tanque de fe y que en cualquier momento van a hacer cosas maravillosas. No, hermano, así no funciona el asunto. Dijo o decía Mao Zedong alguna vez, no recuerdo ahora la cita textual, pero iba más o menos así. Él decía: no es lo que usted lee lo que lo hace sabio, sino lo que usted entiende. No es lo que usted gana lo que lo hace rico, sino lo que usted ahorra. Entonces uno puede leer o puede escuchar, pero si no entiende, y terminaba Amado diciendo:
no es lo que usted come lo que lo hace fuerte, sino lo que usted digiere. Una persona padece de bulimia y puede comer mucho, pero no va a digerir nada. Entonces se van poniendo flaquitos y flaquitos hasta llegar a morir. ¿No estará pasando lo mismo en las iglesias? ¿No será que oímos sermones bonitos, sermones y toda la cosa, pero no, como que no entendemos? Y uno encuentra este principio una y otra vez en las Sagradas Escrituras, y por eso me voy a meter ahí. Vamos a ir a usar varios textos hoy. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 106. Salmo 106, versículo 7. Yo sé que los predicadores caemos mal a veces. Caemos mal por esa majadería, que como él está de vago y tiene todo el día para leer la Biblia, pues claro que lo regañan a uno, pero uno está ocupado, tiene que ganarse la vida y no tiene tiempo para esas boberías. No, hermano, no es una bobería, es una cuestión de vida o muerte. Salmo 106. Pues qué interesante. ¿Cuál fue la razón del fracaso de Israel? ¿Por qué una generación de israelitas a la que Dios hizo algo tan glorioso, lo sacó de Egipto, del cautiverio, rompió una coyunda que tenía siglos de estar sobre ellos, les abrió camino en el mar, les dio de comer durante 40 años pan del cielo? Dice que durante 40 años no hubo en sus tribus un solo enfermo, que la ropa, piensen esto, es que es muy interesante. A veces leemos la Biblia, repito, y nos paramos a pensar. El Señor saca más de 1 millón de israelitas de Egipto, de descendientes de Abraham, y los lleva 40 años al desierto. Bueno, algunos de esos niños cuando salieron tenían 2 años de edad, ¿o no? O 3, o 5, o 10, o 20. Había gente de todos los segmentos etarios. Había gente de todas las edades. Ahora, usted saca a un niño de 2 años y lo pone a caminar 40 años en el desierto. Gloria a Dios, qué fácil. Toda la gente dice amén. Y ni nos paramos a pensar. Bueno, pues es que cuando salió 2 años tenía unas sandalitas de este tamaño. Pero cuando tenía 40 años de edad en el desierto tenía 42 y ya el bicho cazaba 43. ¿Y cómo metes una pata 43 en una sandalita de bebé? Y la niñita llevaba una faldita de niña, de 4 o 5 años. Y cuando era una mujer de 42, y después de haber parido, ojalá unos 3 o 4 hijos, ¿quién la metía en esa faldita? No es solo que Dios sanó a los israelitas en el desierto, es que Dios tenía que hacer milagros sobrenaturales, porque ahí no había centros comerciales, no había mall, no había zapatería, no había boutique para ir a comprar zapatos o ropa. Entonces tenía que ir ocurriendo otra serie de milagros en los que no me quiero ni meter, porque ahí sí nos ponemos a hilar delgado. Pero no solo dice la Biblia que de las sandalias de los israelitas no se les rompió durante 40 años ni una correa, sino que esas sandalias tenían que crecer, hermano, conforme iba creciendo el pie. Algo tenía que pasar, créame. Dios le sacó agua de la roca, Dios los guiaba de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. No hay una generación, excepto la de Jesús, que haya visto más milagros que esta generación de israelitas. Y sin embargo, del millón y resto que salieron y que vieron todos esos milagros durante 40 años. Es que, vamos a ver. Ahorita monto en cólera. Uno va al estadio a ver jugar a un equipo, su equipo favorito, y iba con un amigo o una amiga, y en ese momento su amigo o su amiga le dicen: mira, ve tal cosa, ve lo que tengo aquí en el teléfono, mira aquí me está mandando, y usted vuelve a ver, y en ese momento, ¡gol! Y se perdió el gol. Alguien tiró marco y hicieron un gol. Por eso es mejor verlo en tele, que hay reprise y todo, y no hay que pagar la entrada. Pero lo que estoy hablando aquí no es de que alguien metió un gol y que usted se volvió la cabeza a otro lado y en una fracción de segundo se perdió el milagro. No, estamos hablando de una serie de milagros continuados durante 40 años, día y noche. No había forma de que un solo israelita los ignorara. Y sin embargo, de ese millón y resto, solo 2 logran ingresar a la tierra prometida. Si usted quiere hablarme de un fracaso mayúsculo, este es el fracaso más grande en la historia bíblica. Y uno dice, ¿cómo es posible? Si era gente inteligente, si era gente talentosa, ¿cómo es posible que fracasaran tan miserablemente? Bueno, ahí está la respuesta. Aquí tenemos el Salmo 106, versículo 7. Dice: nuestros padres en Egipto, ¿qué fue? ¿Qué les pasó? No entendieron tus maravillas. Nunca entendieron el propósito de los milagros de Dios. Creyeron que Dios los bendecía porque ellos eran la 8ª maravilla del mundo.
Creyeron que Dios los bendecía porque eran un pueblo extraordinariamente lindo y bueno y santo. No entendieron nada, no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron contra ti. Note cuál es el problema de no entender. Es que la gente dice, es que lo que hace falta para que haya crecimiento en las iglesias son más milagros. ¿Qué más milagros quiere usted que esta generación, hermano? Y de 1.000.000 solo se salvan 2. Los milagros son lindos, los sermones son bonitos, los estudios son bonitos, pero si no entendemos, esto tiene que ver con la capacidad de pensar, de analizar, de meditar, que es una cosa que a los evangélicos no les gusta. A los evangélicos les gustan los gritos, los conciertos, tirarse al suelo, caer poseídos por el Espíritu, dicen ellos, y no entender ni papa de lo que está pasando. Por eso viene cualquiera y los engaña, porque cuando usted no entiende, está en desventaja. Por eso estamos viviendo los niveles de apostasía que estamos viviendo. Por eso yo le garantizo, sin ser experto en encuestas ni en trabajos demográficos ni nada por el estilo, yo le garantizo que hay más personas en el mundo, hay más evangélicos en el mundo que en la iglesia. Es más la gente que ha pasado por las iglesias y no está que la que permanece. Algunos se fueron, sí, porque por escándalos financieros, escándalos del pastor o por los problemas doctrinales, por lo que usted quiera, se van, tienen razón, tienen derecho a irse también. Ni Dios los va a tener agarrados. Pero les aseguro que por lo menos el 90% se fueron porque nunca entendieron. No entendieron cuál era la salvación, no entendieron cuál era el plan de Dios para ellos, no entendieron quiénes eran ellos en Cristo, no entendieron cuáles eran sus responsabilidades como creyentes o como miembros de una congregación cristiana. Cuando uno no entiende, está en una posición muy vulnerable. Vamos a ir ahora a Juan otra vez, capítulo 8, versículo 25. Vamos a usar un poquito la Biblia hoy. Juan 8, 25. Entonces le dijeron, otra vez los fariseos están hablando con Jesús, le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he venido diciendo, lo que desde el principio os he dicho. Me preguntan eso y ya estoy cansado de decírselos. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Verso 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Cuál era el problema de esta gente? No dice que no creyeron, es que no entendieron. Usted no puede creer lo que no entiende, hermano. ¿Cuántas veces dijo Jesús, si yo hablo, no hablo lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me dio para que hable? Las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que me mandó, Él es el que las hace. Ahora viene Jesús y le dicen, ¿usted quién es? Y dice, estoy cansado de decirles quién soy yo, muchachos. El que me envió. ¿Y quién será el que lo envió? Dice, no entendieron que les hablaba del Padre. Ahora vamos a ir a Mateo 13. No sé si ya empieza a darse cuenta de la seriedad de este asunto. Mateo 13 es un capítulo famoso por las parábolas, y algunas de las parábolas más hermosas de la Biblia están ahí. Y Jesús contó una parábola muy linda. ¿Recuerdan la del sembrador que salió a sembrar y después vino el enemigo y sembró cizaña? ¿Recuerdan la parábola? Ahí está en Mateo 13, del 1 en adelante, léanla, para no alargar esto mucho. Lo interesante es que Jesús enseña esa parábola que hasta los niños de la escuela dominical se enseña hoy en día y la gente se va. Qué bonito enseña Jesús, qué maravilloso sermón, qué buen estudio. Se van para la casa. Pero dice el versículo 36, estoy en Mateo 13, 36. Dice, entonces, despedida la gente, vamos a ver el cuadro. Ya la multitud que se había agolpado para escucharlo enseñar se había ido. Contenta, abro comillas, bendecida, cierro comillas, se había ido para su casa. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Los discípulos, los que andaban con él día y noche,
Jesús les cuenta el cuento del sembrador, salió a sembrar, sembró trigo y el trigo creció, pero de pronto los siervos vieron que había alguien entrado y que había sembrado cizaña y dijeron, ¿quieres que cortemos la cizaña? Y Jesús dijo, no, déjenla crecer juntamente con el trigo y cuando venga el tiempo de la cosecha, pues el trigo va para el granero, la cizaña va para el fuego. Eso era la parábola, parece muy fácil de entender, ¿verdad? Pues ahora mi pregunta es, si los discípulos no entendieron, ¿usted cree que la gente, que los que se habían entendido algo, ni jota? ¿De qué vale una parábola tan hermosa como esta? ¿De qué vale el poder de sintetizar una verdad espiritual en una historia tan linda como esta si la gente no te entiende? Pero los discípulos tuvieron la humildad, por lo menos, de entrar a la casa y decir, Señor, es que nos da vergüenza preguntar cuando hay tanta gente ahí y que vayan a decir, pero oiga, esta gente son discípulos de Jesús y ni esperamos que ellos se fueran. Ahora sí, Señor, explícanos, ¿qué es esa historia tan enredada de un sembrador y del campo y la cizaña? Y respondiendo él les dijo, ahora viene Jesús a explicarles, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, él. El campo es el mundo. La buena semilla, los hijos del reino. La cizaña, los hijos del mal. El enemigo que sembró la cizaña, el diablo. La siega, el fin del mundo o del siglo. Y los segadores van a ser los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán, ¿qué? De su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. ¿Cuál era el problema de estos señores entonces, de los oyentes de Jesús y de sus discípulos? Jesús había enseñado una parábola maravillosa y ellos no entendieron. Mi pregunta es, ¿no cree usted que a nosotros nos podría pasar lo mismo? Y ahí mismo, en Mateo 13, Jesús está explicando otra parábola, fácil y bonita. Ahora estoy en el versículo 18, para confirmar lo que acabo de decirles. Ahora viene la misma situación, tiene que explicarle por aparte a los discípulos y les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno, ¿están conmigo? Mateo 13, 19. Oiga, por favor, a ver si esto no confirma lo que acabo de decir, pues ya no habrá nada que yo pueda hacer. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿qué hizo la persona? Oyó la palabra del reino, pero le pasó algo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces no basta con oír, hay que ¿qué? Que entender, y entender requiere un esfuerzo intelectual. Entender requiere pensar, meditar, reflexionar, leer, escribir, buscar, anotar. Por eso es que uno cansa y es majadero y los molesta a ustedes, hermano. No es porque no tengo nada que hacer, es porque uno no quiere que la semilla se desperdicie. Cuando dice Jesús, cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, le va a ocurrir algo a nivel espiritual a esa persona. ¿Qué es lo que le ocurre? Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Quién es el malo en esta película? Está hablando de Satanás, está hablando del diablo. Cada vez de que usted está expuesto a un sermón, a un estudio bíblico donde hay unción de Dios, donde hay revelación de Dios, donde el Espíritu está trabajando, puede estar seguro que Satanás está trabajando también. Uy, pastor, no digo. No, sí lo digo. Claro que lo digo porque lo dijo Jesús. ¿Cuál es el trabajo del malo? Es arrancar la palabra que fue sembrada. Oiga, no fue sembrada en los oídos, ni en el cerebro, fue sembrada en el corazón, pero si no la entendió, él se la va a robar. Por eso volvamos a Juan 10, nada más, no lo busquen, nada más acuérdese cómo terminaba Juan 10, del 1 al 10. Juan 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Antes de matar y destruir a alguien, el diablo tiene que hurtarle. Hay un orden de prioridades ahí. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Antes de que pueda matar y destruir a una familia, a un matrimonio, a una empresa, a un hombre o a una mujer de Dios, primero tiene que robarles. ¿Y qué es lo que le va a robar? No es la cartera, no es la tarjeta de crédito. Lo que le va a robar primero es la palabra de Dios que había sido sembrada en su corazón y que usted no entendió.
Ahora, esta verdad, como toda verdad, tiene otra cara de la medalla, tiene otra cara de la moneda. ¿Cuál sería la otra cara? La otra cara es que si yo oigo la palabra revelada, si yo oigo la palabra de verdad y la entiendo, aunque venga el malo y 40,000 malísimos con él, si la entendí, la palabra no puede ser arrancada de mi vida, no me la puede robar. Y si no me la roba, no me puede matar y no me puede destruir, y entonces la victoria es mía. Esta es la importancia que tiene. No es que nos vamos a convertir en pichones de teólogos. No es que vamos a andar por ahí hablando con la gente en hebreo y griego y latín. No es que vamos a tratar de impresionar a nadie con nuestros conocimientos. Es simplemente tener la humildad, no solo de oír con atención, con amor, con reverencia la palabra, sino de tomar todas las notas que podamos, de decir ese versículo yo no me lo sabía, lo voy a anotar, lo voy a aprender, voy a llegar a mi casa, me lo voy a aprender de memoria, lo voy a escribir en un papelito y lo fijo ahí en la puerta de la refri o en el espejo donde me rasuro, para estarlo refrescando. Usted pasó por 6 años de primaria, pasó por 5 o 6 años de secundaria, muchos pasaron por años de universidad. Dígame una cosa, usted iba con las manos entre el bolsillo, iba sin un cuaderno, sin un lapicero, sin un libro de texto, nada más a ir al profesor y después a fin de año iba a hacer los exámenes y sacaba 100, o tenía que hacer un proceso. Y le dejaban a uno trabajos en el hogar y trabajos en la casa y usted podía renegar y blasfemar y hacer todo, pero si no los hacía se los sonaban. Pues la gente de pronto se convierte y se le olvida todo ese proceso. Para lograr entender algo y para fijar ese conocimiento o esa revelación en nuestra mente, en nuestro espíritu, hermano, necesitamos un proceso. Pastor, es que yo soy malo para el estudio, es que a mí no me gusta. Hermano, deje de decir esas cosas. Deje de decir no puedo. Cada vez que usted dice no puedo, se está maldiciendo solo. Cada vez que usted dice no puedo, está logrando un milagro. ¿Sabe cuál es el milagro? Que su cerebro se le cierra todos los archivos, todos los files. Ya usted le dio una orden a su cerebro y le dijo, usted no puede manejar esa información, usted no puede manejar esa revelación. Entonces el cerebro dice, ¿ni para qué me esfuerzo? Y se cierra. Pero si usted en vez de decir no puedo, le dice, pregunta, ¿cómo puedo? Entonces el cerebro, que es un órgano prodigioso, va a empezar a buscar y a hacer conexiones de sinapsis y de neuronas y de palabras que usted ha oído, de libros que leyó y programas que vio, hasta que logra venir con una respuesta. Quien quiere convencerlo a usted de que no puede no es el Espíritu Santo, hermano, es el malo. Porque él quiere robar la palabra, él no quiere que usted la entienda. Por eso el sistema lo quiere mantener su mente ocupada todo el tiempo. La gente no puede tener ya una hora disponible porque se vuelve loca, no sabe qué hacer. Trate usted de estar 1 hora sin hacer nada. Inmediatamente a ver cómo empieza a buscar el celular, a ver qué hay en YouTube, a ver cómo está Instagram, a ver si alguien le ha escrito en Facebook, a ver si alguien le ha dado like a la foto del arroz y los frijoles que usted subió. Lo van a bombardear con películas, con series, con noticias malas, con noticias buenas, con deportes, hay campeonatos de todo lo que usted quiera imaginarse, de cosas que ni nos imaginamos, para que su mente esté ocupada día y noche. ¿Sabe qué dice Mark Zuckerberg, dueño de Facebook? Dice que el peor enemigo de la empresa de él es el sueño, que la meta de ellos sería lograr que la gente no duerma, para que consuma más horas pegado a las pantallas de sus teléfonos todo el día. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Qué terrible cuando uno se da cuenta, por ejemplo, que hay judíos, no uno ni dos, muchos, que se saben todo el Antiguo Testamento de memoria, porque dedican horas todos los días a leer, a estudiar, a memorizar. Cuando usted se da cuenta que hay 1.000 millones de musulmanes en este planeta y ninguno de ellos es más inteligente que nosotros, que se saben de memoria el Corán, que es igual de grueso que la Biblia, y que le pueden decir a usted la sura tal, la ley ya tal, dice tal, tal y tal cosa. Y mientras tanto las iglesias están llenas de gente que tiene 15 o 20 años de estar en la iglesia, se les enferma un hijo y lo llaman a uno a las 7 de la mañana. Pastor, ¿dónde está aquel versículo que dice que por su llaga fuimos sanados? ¿Y usted cree que si yo le doy el versículo ya el niño se va a sanar milagrosamente? Si usted tomó esa palabra, nunca la entendió, nunca la digirió, nunca la hizo carne con su carne, entonces difícilmente esa palabra va a producir ningún milagro. El sistema conspira para que usted esté día y noche ocupado o preocupado o distraído o entretenido. Y no le echemos la culpa solo de afuera, hay iglesias que se dedican a eso, a entretener a la gente también.
Esta semana tenemos concierto, la otra semana viene el payaso cristiano, la otra viene el enano que empezó a crecer, la otra viene la mujer barbuda. Y la gente como loca, se llena, eso es lo que les encanta, se llena. Y termina el evento, tuvieron que pagar para ir al evento, termina, ¿y qué aprendieron? ¿Qué mejoró su vida? Nada. Porque el show business, el negocio del espectáculo ha entrado a las iglesias también. Y la gente en su ignorancia prefiere ser entretenida que ser educada. Se lo voy a repetir otra vez. La gente mediocre quiere entretenerse. La gente excelente quiere educarse. Y educarse requiere un esfuerzo, entretenerse no. Yo no sé cómo se evalúa usted, si como excelente o como mediocre. Pero Dios está buscando excelencia, Dios está buscando hombres y mujeres que quieran tomar en serio su palabra. Y esa es la gente que va a hacer milagros. Yo oigo a cualquier persona diciendo, es que si uno tiene fe como un grano de mostaza, pastor, yo agarro el cerro Chirripó y lo sepulto en el Atlántico. Hermano, coge una palita por donde y quite esa loma que hay en el patio de su casa antes de que alguien se tropiece. O sea, ¿usted cree que Dios le dio a usted el poder de andar cambiando la orografía del mundo y los mapas de todo el planeta? ¿Usted cree que con repetir un versículo bíblico, sin entender ni siquiera lo que está diciendo, ya va a empezar a ocurrir milagros? No, hermano. El pueblo de Israel fracasó porque dice, nuestros padres no entendieron. Los fariseos se perdieron porque tenían al dador de la vida ahí adelante enseñándoles el mejor maestro que ha existido y ellos no entendieron. El diablo se lleva a gente de las iglesias que ha oído palabra durante mucho tiempo porque la oyeron pero no la entendieron. La palabra que el malo se roba no es la que yo comprendí, sino la que no entendí. Y entonces vienen todos los expertos y le dicen, no, es que ahí se va mucha gente de las iglesias, hay que buscar estrategias para que no se vayan, tenemos que entretenerlo más bonito. El payaso que tuvimos el mes pasado era medio tristón, hay que traer uno más alegre. El que contaba chistes eran chistes muy muertos, hay que traer uno que cuente chistes más divertidos. El cantante que trajimos desafinado, hay que traer un cantante aunque sea más caro. Entonces, ¿qué es la iglesia, hermano? ¿Es un lugar donde hacemos shows para ver cuánta gente tenemos sentada y medir así nuestro éxito? ¿O es el lugar donde estamos entrenando al ejército de Dios, hermano, que va a hacerle frente a las fuerzas de la oscuridad en esta última generación que estamos viviendo? Donde está la gente que quiere pagar un precio, que quiere esforzarse, que quiere negarse a sí mismo, aunque sea un rato de diversión y de entretenimiento, para enfocarse en la palabra de Dios y que tiene la humildad para decirle a Dios, Dios, a mí me falta sabiduría. No es que no puedo, pero me falta sabiduría, pero tú tienes sabiduría de sobra y me las puedes dar sin reproche, como dice Santiago. Señor, abre mi mente. Yo soy un poco duro de entendedera. Señor, dame gracia, Espíritu Santo, dame sabiduría. Toda la gente en las iglesias quiere el don de lenguas, ¿usted ha visto? Todos quieren ser profetas, todos quieren adivinar el futuro, todos quieren los dones espectaculares. Pero ¿cuánta gente se humilla delante de Dios y dice, Dios, dame sabiduría para entender tu palabra y para entender tu propósito para mi vida? Ah, no, hermano, es que eso no gana la admiración de la gente. No, es que no estamos para que la gente nos admire, estamos para entender el propósito del Señor para nosotros. ¿Seguimos? No, vamos a ir al libro de los Hechos. Ya voy a terminar, no se preocupe. Hoy me dijeron, pastor, dure predicando bastante para que la fiesta de los niños sea más bonita, pero no los voy a castigar a ustedes para que sus hijos sean felices. Hechos capítulo 7, lo tenemos. Es una historia muy linda y muy extensa, pero la historia de un evangelista que había sido diácono en la iglesia primitiva en Jerusalén y que de diácono pues Dios lo mandó a predicar el evangelio a una zona un poquito difícil como era Samaria, y no solo lo envió el Espíritu Santo, sino que lo respaldó con milagros, con señales, con prodigios y con lo que hoy en día llamaríamos un avivamiento ahí en Samaria. Y en medio de esta explosión de poder de Dios, de esta manifestación sobrenatural de la gracia de Dios entre los samaritanos, cuando las multitudes están yendo a escucharlo, resulta que Dios le dice a este hombre, perdón, que se llama Felipe, yo creo que todos conocemos la historia, le dice, Felipe, deje de predicar aquí, pare su campañita, verso 26, Hebreos 8.
Hebreos, Hechos 8, perdón, ¿dónde estamos? Ok, Hechos 8, versículo 1. Ahora, piense usted que ha predicado alguna vez o que le gustaría predicar. Usted está en una ciudad donde Dios lo mandó. Y no solo Dios lo mandó, sino que de pronto la gente empieza a llegar por decenas y por centenares a escuchar su predicación. Y le traen endemoniados y le traen enfermos. Y los endemoniados son liberados por el poder de Dios. Y los enfermos se levantan. Y el brujo del pueblo se le convierte. Y la gente ya ahora no llega por decenas ni centenares, llega por miles. Y de pronto usted una noche orando oye una voz que le dice: deje todo esto botado y váyase al desierto. ¿Qué hace usted? Pues yo sé lo que yo haría. Yo empiezo a razonar y diciendo: esa voz no puede ser de Dios, porque número uno, Dios fue el primero que me dijo acá, y Dios no se contradice, ni es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Segundo, esto tiene que ser el diablo que está herido, porque le estoy ganando miles de personas acá. ¿Y cómo me va a sacar de una ciudad para llevarme a un desierto? Solo se faltaba: Satán, vete. Pero Felipe era un hombre que tenía entrenado su oído para oír al Espíritu Santo. Y simplemente cuando oyó esa voz, cuando el ángel le habló, dice: un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Empezó Felipe, dice, a discutir, pero ¿qué le pasa al ángel? Deme un mesecito más acá para terminar la campaña. ¿Cómo voy a ir sin despedirme de los hermanos que me han tratado tan bien y me han regalado comidita y me han llevado a la casa? No. Dice Felipe, se levantó y fue. ¿Qué ocurre entonces en ese camino? ¿Por qué está en el versículo 1? 8:26. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y verso 2 dice que entonces Felipe se levantó y fue. Y cuando llega a ese camino, a ese lugar solitario, dice: y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Voy despacio. Volvamos al versículo anterior. Recordemos el contexto. Felipe está en medio de un avivamiento. Dios lo está usando poderosamente. El ángel le dice: levántese ya, para esta vaina, y se me va para el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No sabemos si Felipe estuvo ahí un minuto, una hora o un día, esperando a ver qué ocurría. Y de pronto hay unos relinchos y las ruedas de un carro que vienen ahí por el Pedregal. Y en ese carro, ¿quién viene? Viene un etíope. ¿Qué es un etíope? Es alguien nacido en Etiopía, es un negro. Aunque suene políticamente incorrecto, porque no puedo decir, como dicen ahora, un afrodescendiente o un afroamericano. Era un etíope, era un negrito. Pero resulta que no solo es negrito, sino que es eunuquito. Y un eunuco es un varón al que en algún momento de su vida le han cortado los testículos. Entonces ya deja de producir testosterona, ya no es un peligro sexual. Y los venden como esclavos. Y este señor era funcionario, era un esclavo de confianza de la reina Candace, que gobernaba en Etiopía, y era tan de confianza que gobernaba sobre todos los tesoros de esta reina. Y probablemente pidió vacaciones, le pidió permiso a la reina y le dijo: yo quiero ir a Jerusalén. Qué interesante. ¿Y a qué quería el negrito ir a Jerusalén? Quería ir a adorar. ¿Qué está haciendo una persona del África en el camino de Jerusalén, en Medio Oriente? Una persona que es de otro continente, que es de otra raza. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué este señor allá en el África sintió deseos de ir a adorar? Esto es otra historia muy linda que algún día se la voy a contar, y que empezó como 1000 años antes, cuando una señora que se llamaba la reina de Saba decidió ir también a Jerusalén a visitar a Salomón. Y le llevó camellos cargados de regalos a Salomón, y se quedó varios meses con Salomón para aprender la sabiduría de Salomón, y aprendió tanto que volvió a Etiopía embarazada. Porque si algo sabía Salomón era ese tema. Y entonces, aunque usted no lo crea, en esta zona de Etiopía y Yemen y de todo, hay 1000 años después, hay
personas de raza negra que adoran al Dios de Israel. Repito, es una historia lindísima, tiene que ver hasta con Bob Marley, algún día la vamos a traer y le vamos a poner Buffalo Soldier y todo, para que entren en ambiente. Algún día les vamos a contar con detalle, pero hoy no es el punto. El punto es que este hombre, entonces usted tiene que pensar por qué alguien que es africano y que la misma ley del Antiguo Testamento que él estudia, porque recuerde, no hay Nuevo Testamento todavía, dice que los eunucos no pueden entrar a la congregación de Jehová, y él es eunuco. Y a pesar de eso, ese hombre confía tanto en la misericordia de Dios que le pide permiso a su reina y dice: yo quiero ir a Jerusalén, al lugar donde la gloria de Dios estuvo alguna vez, y quiero adorar a él. Y va a Jerusalén, hermano, y aquello es un desierto espiritual. Eso es como los pobres evangélicos que van ahora, los católicos que hacen las excursiones a Tierra Santa, que creen que van a ir allá y se les va a aparecer Jesús o María, hermano. No, aquí es un montón de tenderetes de árabes y judíos vendiéndole a usted cuanta chéchere le puedan vender. Ahí no se siente nada espiritual. Pero ahí van los pastores y se vuelven a bautizar en el río Jordán y de todo. Es que de verdad a veces el problema de no entender es algo terrible, hermano. Este hombre con esa hambre, por esa pasión por adorar a Dios, por sentir la presencia de Dios, y baja, hace todo un viaje de un continente hasta otro, deja abandonados sus labores como tesorero de un reino, hermano, para ir a buscar algo de Dios, y llegue lo que encuentra es religión. Eso es lo que le pasa hoy en día a millones de personas, lindas, sinceras, tienen hambre de Dios, quieren conocer a Dios, y van a sus templos y lo que encuentran es religión, tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, pero no una palabra revelada por Dios. Y lo único que logró hacer nuestro amigo fue comprar un rollo del Antiguo Testamento. No sé si como souvenir. Dijo: bueno, para no perder el viaje, por lo menos me voy a llevar algo. Y volvía ya a su país, volvía a su continente, desanimado, desilusionado. Y como el viaje era largo, iba leyendo. Y probablemente había empezado en Génesis, pero la cosa es que ahora iba ya por el rollo de Isaías. Tiene que ir leyendo en hebreo, obviamente. Quiere decir que aparte de ser etíope y hablar el idioma que se hablaba en Etiopía, pues tenía que haber estudiado el hebreo y conocer el hebreo. Va leyendo en hebreo. Pasamos al versículo 28. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. No se imagine que era un carro que iba a 30 kilómetros por hora. Es de caballos, los caminos son pedregosos. Y entonces Felipe empieza a caminar a la par de la portezuela del carro y nuestro amigo, el etíope, va leyendo el libro del profeta Isaías. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y Felipe le dijo: hombre, qué bueno, hay que leer la palabra porque la lectura va a recibir fe. ¿Le dijo algo de eso? No, le hace la pregunta clave. ¿Cuál es la pregunta? Qué bueno que vienes leyendo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Por qué? ¿Por qué Felipe no lo alaba? No, lo primero que le hace es preguntarle que si entiende. Y este hombre tiene la maravillosa humildad que de responderle dice: ¿y cómo podré? ¿Cómo podré qué? ¿Cómo podré entender si alguno no me enseña? Y le rogó a Felipe que se subiera ¿a dónde? Al carro y se sentara con él. Note lo que este hombre dice: ¿cómo voy a poder entender si alguien no me enseña? Yo vivo allá en otro continente, allá no hay rabinos, no hay sinagogas, no hay nada. Lo que tengo es un hambre de Dios y lo único que pude conseguir en Jerusalén fueron estos rollos. Y voy leyendo, y sí, muy bonito, pero la verdad es que no entiendo nada. ¿Por qué no me hace el favor, ya que está aquí, se sube el carro? Note cómo es Dios, y este es otro principio que enseñamos muchas veces. Dios trabaja en los dos extremos. Dios allá en el cielo vio el hambre de la presencia de él que tenía este etíope. Siguió toda su trayectoria, todo su viaje desde Etiopía hasta Jerusalén, y Dios sintió el vacío, la sequedad, el desierto espiritual que había en Jerusalén y que este hombre no había encontrado nada más que aquel rollo. Entonces Dios manda a un ángel a Samaria y le dice a Felipe: pare lo que está haciendo y muévase. El tiempo está calculado y sincronizado para que mientras Felipe llega de Samaria al camino, el etíope viaje en su carro desde Jerusalén hasta Gaza y se crucen, se intersecten las rutas de los dos a medio camino.
Amado, cuando Dios encuentra a un hombre o una mujer que de verdad tienen hambre de Él, que tienen pasión por la presencia de Él y que tienen hambre de su palabra y de entender la palabra, Dios va a mover el cielo y la tierra para ponerlo a usted en el lugar donde usted va a ser alimentado y va a recibir la revelación que está buscando. Dios va a hacer lo que tenga que hacer, porque Dios siempre trabaja en los dos extremos. Estaba trabajando en el corazón del etíope, pero estaba trabajando también por medio del ángel con el evangelista Felipe, hasta que logró juntarlos a los dos. En algún lugar del mundo esta mañana, Dios estará moviendo el corazón de algún hombre o de alguna mujer que ahora o dentro de 1 o 20 años se va a cruzar en su camino y va a cambiar su vida y le va a dar bendición. Así funciona Dios. Aunque en este momento, digamos, no entiendo nada, no tengo quien me explique, no tengo quien me ayude financieramente, nadie me ama, me voy a quedar solo el resto de mi vida, no se preocupe. Si usted está en el plan de Dios, Dios va a mover lo que tenga que mover, ángeles si es necesario, hasta que los caminos de ustedes se crucen y usted pueda salir bendecido. ¿Y sabe qué pasó? Felipe ahí mismo, es que no sé si ustedes estas cosas lo maravillan, pero a mí me pasman. Es que no solo coincidieron los tiempos, coincidió que en el momento que Felipe llega, el pasaje que va leyendo el negrito, ¿cuál es? Pasaje del profeta Isaías, que decía, ¿qué cosa? Que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hermano, le puso la bola picando en el área, nada más y sin portero. Y ahí mismo, ¿qué hace Felipe? Le dice, no está hablando de Isaías, está hablando del Mesías. Y este Mesías ya vino, en la ciudad que usted acaba de dejar atrás, lo crucificaron hace poco tiempo. Pero Dios le resucitó de los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo, y empezó a predicarle todo el evangelio. Y llegan a un río, probablemente tienen que frenar un poco los caballos para que el carro pase sin maltratarse. Y le dice el eunuco, bueno, pero aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir que al predicarle el evangelio, le predicó también del bautismo en agua. A que si usted se va a convertir de verdad y es serio con Dios, la predicación del evangelio incluye que usted, como muestra pública de que se arrepintió y que quiere cambiar de vida y consagrarse a Cristo, debe ser bautizado en agua, no rociado como cuando fue niño, sino sumergido en agua. Y Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Sigamos. Y él le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el libro de Isaías ninguna parte dice Jesucristo ni Hijo de Dios. ¿Cómo aprendió eso? Porque en el trayecto desde ahí hasta el río se lo explicó. No hay evangelio verdadero si Jesucristo no es mencionado como el Hijo de Dios y si el bautismo en agua no es mencionado como la señal de que usted verdaderamente se ha arrepentido y está convertido a Cristo Jesús. Vamos a ir terminando. Sigamos. Felipe mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Descendieron al agua los dos, no le echaron goticas de agua en la frente con una tacita, y lo bautizó. Vamos a ver, sigamos el que sigue. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y se echó a llorar y dijo, pero me quitaron a Felipe, ¿qué hago yo ahora, Dios mío, solo? No. El eunuco no lo vio más, pero ¿qué hizo el eunuco? Siguió su camino con gozo. El gozo de haber nacido de nuevo, el gozo de saber que sus pecados habían sido perdonados. Y era largo camino que tenía hasta volver al África. Pero hermano, el primer misionero que hubo en el África fue este etíope. Dios es así. Pero ¿qué fue necesario para que todos estos milagros ocurrieran? Primero él tenía que entender. Los israelitas fracasaron porque no entendieron. Los fariseos se perdieron porque no entendieron. El malo se roba la semilla porque no entendemos. El etíope cambió la historia del África porque sí entendió. Si algo necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo, es no solo escuchar la palabra de Dios, que es un privilegio y es una responsabilidad, pero no basta con escuchar, tenemos que entender, tenemos que enamorarnos de la palabra. Tenemos que leerla todos los días, aunque no entendamos muy bien lo que leemos. Poco a poco Dios nos va a ir dando revelación y sabiduría. Y termino esta mañana diciéndoles algo que lo he contado otras veces. Esta es una historia que solo se puede contar en Costa Rica, Brasil o Colombia, o sea, países donde se siembre café y se cultive café.
El café es un trabajo bastante duro. Usted tiene que preparar el terreno, comprar el almácigo. Casi todos sabemos aquí, aunque sea un poquito de café, y normalmente tarda como 3 años para que usted pueda levantar la primera cosecha. O sea, hay que sembrar y sembrar y sembrar y invertir bastante trabajo y dinero y esfuerzo antes de ver tu primera cosecha. Pero el momento más lindo de los cafetales es cuando llegó el momento de la cosecha, porque es donde usted va a recuperar su inversión, le va a dar trabajo a otras personas y probablemente va a tener una ganancia. Y entonces la gente empieza a comprar canastos. No sé cómo le dirán en otra parte, pero nosotros tradicionalmente en Costa Rica se usaban canastas de mimbre, hasta ahora que ya los venden de plástico para seguir contaminando el planeta. Pero antes eran de mimbre y le daban ganancia a los artesanos que iban a buscar bejuco a la montaña. Y los canastos usted los compra nuevecitos y son muy lindos, son como color pajizo y todo, pero después de que termine la cosecha todos son como café oscuro o negro. ¿Sabe por qué? Porque el café maduro tiene un jugo, una miel que es pegajosa y que se revienta el grano y va embarrando todo el canasto, más las manos sucias de uno, más lo que va cayendo ahí. Al final de la cosecha los canastos son un asco. Y hay una historia de un señor de estos cafetaleros que se convirtió a Cristo, se hizo evangélico, dice la gente. Y tenía pues ya su café con varios años de plantado y tenía un hijo. Y al hijo se le molestó mucho que su papá se convirtiera, pues se acabaron las borracheras en la casa, se acabaron los bailes, se acabaron las fiestas. El hijo estaba incómodo, era adolescente y hasta había dejado de hablarle a su papá. Y en media cosecha de café, el hijo ahí estaba haciendo mala cara y ayudando a recolectar el grano, pero molesto. Y así vivía desde hacía meses. Y el papá ya no sabía qué orar ni qué decirle. Y entonces le dijo: hijo, hágame un favor, coja el canasto, vaya a la quebrada, al riachuelo, lo llena de agua y me trae el canasto. El hijo se quedó viéndolo. Dijo: papá, pero no, sin pero, sí, nada más hágame el favor. El hijo fue, llenó el canasto de agua, se lo llevó a su papá. Cuando llegó donde el papá, el que ha visto un canasto sabe de qué estoy hablando, pues no había ni una gota de agua adentro. Todo el agua se sale por las junturas del... Dijo: papá, pues es una bobería, aquí no quedó nada. Dice: bueno, hijo, no importa, intentémoslo otra vez, hágame el favor. Volvió vacío. La tercera vez el hijo le dijo: papá, ya yo no voy más. El hijo dijo: inténtelo esta última vez, por favor, tráigame ese canasto de agua que me urge. El hijo va la tercera vez y vuelve, canasto vacío. Revienta el canasto por allá y le dice: papá, ya yo no voy más. Es una estupidez estar yendo a llenar el canasto y traerlo para que no quede ni una gota de agua. Y le dice: hijo, pero hágame un favor, vea el canasto. Y no tiene agua, pero el canasto está limpio. Por eso es que yo le digo que lea la Biblia. Tal vez uno no retiene todo lo que está leyendo, pero por lo menos el canastico se le va limpiando, hermano. Eso es lo que decía David. Decía: ¿con qué limpiará el joven tu canasto? No, era tu camino. Dice: con guardar tu palabra. Cuando no solo oímos, sino que guardamos y entendemos, va a empezar a ocurrir milagros en nuestra vida. Y por más que el diablo quiera robarte entonces las promesas de Dios y las bendiciones que Dios tiene para ti, no va a lograr, porque el malo solo puede llevarse la palabra que no entendemos, pero la que entendemos va a quedar en buena tierra y llevar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno en la vida de todos nosotros.